Durante 12 años, aquella mujer había vivido con una enfermedad que no solamente debilitaba su cuerpo, sino que también le había arrebatado su tranquilidad, sus recursos y posiblemente hasta la cercanía de las personas que amaba. Había buscado ayuda una y otra vez. Había gastado todo lo que tenía intentando recuperar su salud, pero en lugar de mejorar, cada día se encontraba peor. Hasta que escuchó hablar de un hombre llamado Jesús. Ella no sabía si lograría acercarse. No sabía si alguien intentaría detenerla. Pero dentro de su corazón nació una esperanza: si logro tocar aunque sea su manto, quedaré sana. Aquella mañana salió de su casa sin imaginar que, antes de terminar el día, Jesús la llamaría hija. Bienvenidos a El Legado de Jesús, un espacio donde recorremos su vida, conocemos sus enseñanzas y descubrimos que sus palabras todavía pueden transformar nuestro corazón. Si estos relatos fortalecen tu fe, suscríbete al canal y activa la campanita para continuar caminando junto a nosotros por las páginas del Evangelio. Jesús acababa de regresar a la orilla del mar y una gran multitud se había reunido a su alrededor. Todos querían verlo, escuchar sus palabras o presentarle alguna necesidad. En medio de aquella gente apareció Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Su hija estaba gravemente enferma y él se arrodilló delante de Jesús para suplicarle que fuera a su casa. Jesús aceptó acompañarlo y la multitud comenzó a caminar con ellos. La gente se apretaba alrededor del maestro. Todos querían permanecer cerca. Algunos lo llamaban, otros intentaban abrirse paso y muchos lo tocaban mientras avanzaban. Pero entre aquella multitud también caminaba una mujer cuya lucha nadie parecía conocer. El Evangelio cuenta que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años. De acuerdo con las normas religiosas de su tiempo, aquella enfermedad la colocaba en una situación especialmente dolorosa. Además del agotamiento físico, debía enfrentar restricciones que podían apartarla de la vida comunitaria y religiosa. No sabemos si tenía esposo, hijos o familiares que permanecieran a su lado. Sin embargo, podemos imaginar el peso de pasar tantos años sintiéndose diferente, limitada y posiblemente rechazada. 12 años despertando con la misma enfermedad. 12 años esperando una respuesta. 12 años preguntándose si algún día volvería a vivir con normalidad. Había acudido a muchos médicos y soportado numerosos tratamientos. Había gastado todos sus bienes buscando una solución. Cada nuevo intento seguramente comenzaba con esperanza, pero terminaba convirtiéndose en otra decepción. Sus recursos se habían agotado y su condición había empeorado. Humanamente, parecía que ya no quedaba ninguna salida. Entonces escuchó hablar de Jesús. Tal vez alguien le contó que había sanado a un paralítico. Quizá escuchó que había liberado a personas atormentadas o que había limpiado a un leproso con solo tocarlo. No sabemos exactamente qué historia llegó hasta ella, pero fue suficiente para despertar una fe que el sufrimiento no había podido destruir. La mujer se levantó y salió a buscarlo. Cuando finalmente lo encontró, descubrió que llegar hasta él no sería fácil. Una multitud lo rodeaba y avanzaba apresuradamente. Jesús iba camino a la casa de Jairo y aquella mujer pudo haber pensado que la necesidad de un hombre tan importante recibiría toda su atención. Ella, en cambio, no tenía posición, dinero ni una persona que hablara en su favor. Pero no permitió que esos pensamientos la hicieran regresar. Se abrió paso poco a poco entre la multitud. Cada paso requería valor. Si las personas conocían su condición, podían reclamarle por encontrarse allí. También podía caer debido a su debilidad o perder a Jesús entre tanta gente. Sin embargo, continuó avanzando mientras repetía dentro de sí: si solamente toco su manto, quedaré sana. Ella no exigía que Jesús se detuviera. No esperaba que toda la multitud guardara silencio. Ni siquiera pensaba pedirle que colocara las manos sobre ella. Creía que bastaba con acercarse y tocar su vestido. Finalmente llegó hasta Jesús. Extendió la mano entre las personas y rozó el borde de su manto. En ese mismo instante, la enfermedad que la había atormentado durante 12 años desapareció. Su cuerpo cambió y ella comprendió que había sido sanada. Después de tanto sufrimiento, todo ocurrió en un momento. La mujer probablemente intentó retirarse en silencio. Había recibido lo que buscaba y quizá pensó que podía desaparecer entre la multitud sin ser vista. Pero Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos?
Los discípulos miraron a su alrededor con sorpresa. Pedro y los demás podían ver cómo la multitud empujaba a Jesús por todas partes. Por eso le respondieron: ves que la multitud te aprieta, y preguntas, ¿quién me ha tocado? Muchas personas habían tenido contacto físico con Jesús, pero solamente una lo había tocado con una fe profunda y desesperada. Jesús sabía que había salido poder de él. Miró alrededor, buscando a la persona que lo había tocado. No hizo aquella pregunta para humillar a la mujer ni para quitarle la sanidad. Quería que ella supiera que no había recibido un milagro a escondidas de un maestro indiferente. Jesús deseaba encontrarse personalmente con ella. La mujer comprendió que no podía permanecer oculta. Temblando de miedo, se acercó, cayó delante de Jesús y contó toda la verdad. Frente a la multitud habló de su enfermedad, de su sufrimiento y de lo que acababa de suceder. Aquello que posiblemente había ocultado durante años ahora quedaba expuesto ante todos. Pero Jesús no la rechazó. No la llamó impura. No le preguntó por qué había tocado su manto. La miró con compasión y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. La primera palabra que Jesús pronunció fue hija. Después de tantos años sintiéndose apartada, Jesús le dio un nombre de cercanía y pertenencia. No permitió que regresara a su casa solamente con un cuerpo sano. También restauró públicamente su dignidad y le devolvió la paz. La multitud necesitaba saber que aquella mujer ya no debía ser observada por su enfermedad. Desde ese momento debía ser reconocida por lo que Jesús había hecho en ella. Esta historia contiene una enseñanza para todos los que llevan mucho tiempo esperando una respuesta. Tal vez tu problema no ha durado 12 años, pero ha permanecido el tiempo suficiente para cansarte. Has orado, has buscado ayuda y has pensado que las cosas mejorarían, pero continúas enfrentando la misma dificultad. En ocasiones, una larga espera puede hacernos creer que Dios ha olvidado nuestro nombre. Podemos mirar a otras personas recibir respuestas y pensar que sus necesidades son más importantes que las nuestras. Aquella mujer pudo haber visto a Jesús caminando hacia la casa de Jairo y concluir que no había lugar para ella. Sin embargo, Jesús tenía tiempo para ambos. La demora no significa que Dios no te vea. Aquella mujer también nos enseña que la fe no consiste únicamente en esperar inmóviles. Su fe la hizo levantarse, salir de su casa, enfrentar sus temores y abrirse paso entre la multitud. Ella hizo lo que estaba a su alcance y se acercó a Jesús aun cuando todo parecía estar en su contra. Pero debemos entender algo importante: el poder no estaba en la tela del manto. El milagro provenía de Jesús. La mujer no fue sanada por tocar un objeto especial, sino porque depositó su confianza en aquel que tenía autoridad para restaurar su vida. Quizá hoy tú también te sientes escondido entre la multitud. Las personas observan tu rostro, pero no conocen la batalla que llevas dentro. Tal vez has aprendido a guardar silencio porque temes ser juzgado o porque piensas que tu necesidad no es suficientemente importante. Jesús demuestra en este relato que puede distinguir el toque de una persona que lo busca sinceramente. Para Él no eres solamente alguien más entre la multitud. Él conoce tu historia, comprende tu cansancio y ve la fe con la que intentas acercarte. La mujer buscaba una sanidad, pero encontró mucho más: encontró a un Salvador que se detuvo para escucharla, que no se avergonzó de ella y que la llamó hija. Hoy la pregunta no es solamente si conocemos las historias de Jesús. La pregunta es si nos acercamos a Él confiando verdaderamente en su poder y en su compasión. Podemos estar rodeando a Jesús, escuchar sus palabras e incluso caminar junto a quienes creen en Él, pero esta mujer nos invita a dar un paso personal de fe. Después de 12 años, ella regresó a casa completamente diferente. Había salido enferma, temerosa y aparentemente olvidada. Regresó sana, restaurada y llevando en su corazón una palabra que nadie podía quitarle: hija. Si tú hubieras estado entre aquella multitud, ¿te habrías atrevido a acercarte y tocar el manto de Jesús? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si hoy llevas mucho tiempo esperando una respuesta, puedes escribir simplemente: Señor, todavía confío en ti. Comparte este video con alguien que necesite recordar que ninguna espera es demasiado larga y ninguna persona pasa inadvertida delante de Jesús. Suscríbete a El Legado de Jesús y activa la campanita para continuar descubriendo juntos las historias y enseñanzas que transformaron al mundo.
Que Dios fortalezca tu fe, renueve tu esperanza y te recuerde que, aun en medio de la multitud, Jesús conoce tu nombre.